Y en ese momento para hablar de salud y de un tema que nos viene preocupando, y ustedes tal vez se preocuparán por qué. Se trata de la sarampión y dirán, bueno, pero si solamente ha habido un caso, ¿por qué es tan importante que estén hablando de sarampión? Y tantas cosas más que van alrededor de este problema. Y es una de las cosas que hoy queremos aclarar con el doctor Elmer Huerta para darle la importancia, el entendimiento, pero sobre todo la prevención, porque nadie quiere que nuestros niños se nos enfermen. Elmer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sara, qué gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Sara, el sarampión es una enfermedad que ya ha desaparecido de nuestra sociedad. Es una enfermedad que puede traer consecuencias fatales realmente. Y mira, tan prueba, Sara, es de que esta enfermedad ha desaparecido de la sociedad que yo le propongo un reto a nuestros oyentes. El siguiente. Cuando vayan a conversar con su pediatra, que le pregunten, doctor, le quiero hacer dos preguntitas, pero que no se moleste, doctora. A ver, señora, ¿cuáles son? Primero, doctor, ¿cuántos años tiene usted de pediatra? Entonces el pediatra de repente orgullosamente va a decir, señora, yo ya tengo 25 años de pediatra. Ay, qué bueno. Otro va a decir 10 o 15. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es? Doctor, ¿usted ha visto alguna vez en su vida un caso de sarampión? Y la respuesta va a ser no, eso ya no existe, señora. Porque ha sido eliminado de la sociedad, Sara. El sarampión ya no existe. Hay pediatras que tienen 15, 20, 30 años de práctica médica y nunca han visto un caso de sarampión. Por lo tanto, nuestra sociedad moderna, y va a lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay tanta cosa por un caso. Eso no existe ya por la vacunación. Antes, el sarampión arrasaba con los niños, llegaban a los hospitales con encefalitis, otros niñitos quedaban ciegos porque produce ceguera el sarampión. Es una enfermedad fastidiosa. En niños desnutridos lo puede causar neumonías y los puede matar. O sea, el sarampión no es juego. Lo que pasa es que ya no lo vemos, pues. Y como ya no lo vemos, la gente cree que eso no existe. Claro. Muy importante, Elmer, esta explicación y de ahí viene la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que durante pandemia la vacunación ha tenido un vacío grande y ahora estamos presentando casos nuevos, al menos el primero, al parecer autóctono en nuestro país, ¿cómo estamos en temas de vacunación? Estamos mal, para hacerte la respuesta corta. Estamos mal. ¿Por qué? Porque el Perú era un campeón en la vacunación en los años 80, en los años 90. Perú era conocido en América Latina por ser un país que vacunaba muchísimo y habíamos llegado nosotros, y por eso es que el sarampión ya no existía, Claro. a ese 95% de protección de la comunidad, Sara. Eso se llama la protección del rebaño. Si el 95% de los niños está vacunado, pueden llegar casos de sarampión del extranjero, lo que sea, no va a prender el sarampión porque están vacunados. Se llama la protección de la manada y eso ocurre con 95% de cobertura. Pues Sara, ¿estamos en cuánto? En el país en 84%. Mira, sí. 10 puntos, 11 puntos menos de lo que se requiere. Y si vamos a distritos, en Lima hay distritos que tienen 40, 50%. Santiago de Surco tenía creo que 47%. De repente algunos de estos casos pueden ser que se han vacunado en la práctica privada y no han reportado el MINSA, lo cual es un error terrible. El MINSA y ESalud deberían hacer todo lo posible para tener datos fiables, porque mira, Miraflores tiene 25% de cobertura de vacunación. Nada. De repente los niños se vacunan privadamente y claro. nadie sabe. ¿Y dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está ESalud para que se aseguren que los peruanos, los científicos, tengamos datos confiables? Sí. No sé, Elmer, no se sabe. Elmer, y acá la producción nos ha alcanzado una tabla muy interesante sobre justamente la cobertura de vacunación por regiones. Y acá hay datos que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, en Lima, que es el lugar donde mayor acceso hay a salud, la segunda dosis de sarampión ha recibido tan solo el 55%. Sin embargo, en Apurímac han llegado 97,5% primera dosis y 90,1% segunda dosis. O sea, ya en buena hora, felicitamos a Apurímac, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Lima? ¿Qué está pasando en otras regiones que está alcanzando a cifras por debajo del 85%?
Esa es una pregunta muy importante que puede tener varias respuestas. Una es de que los padres en Lima han escuchado por aquí y por allá de los movimientos antivacunas y ya no quieren vacunar a sus hijos, lo cual es un error terrible. Esa puede ser una. La otra, lo que acabo de mencionar, de repente hay un subregistro, se llama. De repente muchos de estos niños se están vacunando en pediatras privados o en clínicas privadas que no reportan esas vacunaciones al Ministerio de Salud, por lo tanto son datos falsos. Entonces, fíjate cómo estamos en nuestro sistema de salud. Los datos son oro en polvo, Sara, los datos. Entonces, si no tenemos datos confiables de sarampión, de vacunación, de coberturas, ¿por qué? Porque los privados no reportan al Ministerio de Salud y nadie hace nada para que eso ocurra, tenemos oscuridad. Y el problema es de que ya tenemos el primer caso. Y mira, el Ministerio de Salud anunció ayer en la tarde, Sara, que hay 34 casos que han sido seleccionados como contactos de ya sea el bebito o el primer caso importado que se presentó antes, y que algunos están para primer examen de sangre y otros para segundo examen de sangre. Y uno se pregunta, segundo examen de sangre, ¿será que el primero salió positivo y el segundo es para confirmar? Pues no se sabe. Eso esperamos que el Ministerio de Salud lo vaya a aclarar el día de hoy, pero imagínate que de estos 34 tengamos casos. Y dirán, ay, pero los brotes ocurren. Bueno, que lean las noticias que están viniendo de Europa. Ayer se informó en Miami, en el sur de la Florida, Sara, 6 casos de sarampión en una escuela elemental. Wow. Mira, 6 casos. O sea, están apareciendo por aquí, están apareciendo por allá, por todos lados están apareciendo. En Europa, en Inglaterra, hay cientos de casos ya. Elmer, A eso vamos a llegar. La gente debe estar preguntándose algo que mencionaste al inicio, claro. Si empieza a venir casos de afuera o incluso estos contactos empiezan a desarrollar enfermedad y la población todavía no está suficientemente protegida por la vacuna, esta sociedad actual, ¿qué puede pasar? Brotes, lo que está pasando en Inglaterra, brotes. Van a aparecer 5 o 10 casos en este distrito, 15, 20 en el otro distrito, de repente algún niñito se complica, el primer muerto por sarampión en el Perú después de decenas de años. Eso puede pasar, ya está sucediendo eso en Europa. En Europa en este momento, en Inglaterra, en Rumania, en Italia, hay sarampión, hay brotes. ¿Qué cosa es un brote? Un brote significa que están apareciendo casos por encima de lo que se espera. Entonces, por ejemplo, en esta ciudad de Birmingham, en Inglaterra, hace 2 semanas, 50 casos en un fin de semana. 50 casos. Mira eso. Claro. A Realmente eso vamos a llegar. preocupante, Elmer, pero no hay mejor que estar bien informados para saber decidir y actuar a tiempo, ¿no? Así que a los padres de familia que nos están escuchando y viendo en este momento, les recordamos que la vacuna es la SPR, dosis 1 y luego SPR, la dosis 2. Y es una vacuna gratuita, hay centros de vacunación a los cuales pueden acudir y si están en la práctica o van a, atención privada particular, por favor, recuérdenle al médico no solamente la vacuna, sino que también informe al Estado que se están vacunando para poder tener justamente esta data más precisa. Elmer, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y fíjate que esa PR que es mencionado es de paperas y rubiola. Correcto. Los niños pueden quedar estériles por cuando les da paperas en los testículos, los niños. Y la rubiola, cuando aparece en la sociedad, ¿qué puede ocasionar? Que una señora embarazada se infecta y tenga un bebito con malformaciones congénitas. A eso vamos a llegar, imagínate, por no vacunar a nuestro niño con esta triple. Esta tarde en Espacio Vital vamos a continuar con el tema y vamos a tener más detalles de estos 34 casos, qué ha pasado, quiénes son, cuáles son los resultados. Vamos a conversar con un funcionario del MINSA sobre este tema en Espacio Vital, Sara. Estaremos atentos, Elmer, por supuesto.